Si alguien se fractura un hueso, digamos, la medicina moderna ofrece una respuesta que es sumamente simple y hasta binaria. Sí, muy en blanco y negro. Exacto. Uno va al hospital, le toman una radiografía y el profesional de la salud señala, no sé, una línea blanca irregular en la imagen y dice, ahí está el problema. Claro, está roto o no está roto, es muy claro. Es una visión casi mecánica, muy limpia y la verdad, bastante reconfortante, porque a la mente humana le encanta que las cosas sean visibles y fáciles de categorizar. Nos da mucha paz mental, ver el problema físico, definitivamente. Pero, a ver, ¿qué pasa si intentamos usar esa misma radiografía para buscar otras cosas? Por ejemplo, tratar de encontrar dónde habita la conciencia. Uy, ahí la cosa cambia por completo. O dónde reside el propósito de vida de una persona. O por qué se siente un nudo físico en el estómago al tomar una decisión moral compleja. Y de repente la imagen radiográfica se vuelve completamente oscura. Totalmente inútil, sí. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio central. O sea, ¿cómo es posible que un conjunto de células biológicas genere una mente consciente? Y más allá de eso, ¿cómo esa mente encuentra un significado último? Es una pregunta tremenda. Con esta gran interrogante sobre la mesa, damos la más cálida y enérgica bienvenida al programa Mente y Aprendizaje. ¡Qué buena introducción! Y la verdad es que este es un misterio que ha mantenido a la humanidad dando vueltas en círculos durante milenios. Sí, no es algo nuevo. Para nada. Históricamente hemos intentado meter la complejidad humana en, digamos, cajas separadas y ordenadas por pura conveniencia. Por comodidad intelectual. No como si fuera un motor con piezas sueltas. Claro, no somos máquinas. Para nada. Vamos a explorar su asombrosa complejidad multidimensional, entendiendo cómo el cuerpo, la mente y el espíritu operan como una sola sinfonía. Y para guiarnos en este laberinto, nos vamos a apoyar en un material que es, de verdad, fascinante. Es un ensayo verdaderamente revelador, escrito por Jesús Peña Vázquez. Un trabajo excelente, sí. Para quienes no lo conocen, él es un educador, psicólogo e investigador dominicano. Y bueno, sus reflexiones en este artículo nos plantean un choque espectacular. Un choque de paradigmas, básicamente. Durante siglos se ha intentado separar nuestra biología de nuestra conciencia y de nuestra búsqueda de propósito. Pero ¿qué pasa cuando la neurociencia moderna y la filosofía antigua nos dicen de repente que todo está absolutamente interconectado? Pues pasa que ese choque de manos entre la ciencia actual y la filosofía clásica nos obliga a reescribir todo lo que creíamos saber. Totalmente. Pero a ver, para entender cómo llegamos a pensar que estamos divididos en partes, tenemos que mirar un poco el mapa histórico que presenta este ensayo. Vamos a la historia, sí. ¿Dónde empieza este malentendido? Si retrocedemos a la Grecia clásica, nos encontramos con Platón. Él instauró un dualismo muy radical. Para él, el alma era una entidad inmaterial, pura. Como que pertenecía a un mundo de ideas eternas, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, el cuerpo físico era visto literal y trágicamente como una cárcel. ¡Wow! ¿Una cárcel? Sí, un envase torpe según él, impedía alcanzar el conocimiento puro. Básicamente, la idea de que somos seres etéreos, así súper elevados, atrapados en un traje de carne que tenemos que arrastrar por la vida. O sea, suena a una condena terrible. Así se percibía en ese entonces, pero luego llega su discípulo, Aristóteles, y propone algo completamente distinto, un concepto llamado hilemorfismo. Es una palabra un poco técnica. Sí, suena complicada, pero su significado es hermoso. Aristóteles argumentaba que el ser humano es una unidad sustancial. O sea, ¿no estamos divididos? Exacto. El alma no está exiliada dentro del cuerpo. Para él, el alma es la forma que organiza la materia. Es lo que asegura la armonía vital. ¿Te refieres a qué es lo que hace que todo el cuerpo funcione de manera integrada? Tal cual. Desde la simple digestión de un alimento hasta el pensamiento filosófico más abstracto, todo es parte de esa misma unidad sustancial. Tomás de Aquino, más adelante en la Edad Media, también defendió esta idea integradora. O sea, Aristóteles y Tomás de Aquino intentaron mantener unido lo que Platón quería separar. Pero a ver, si ellos tenían esta visión tan integradora, que francamente suena mucho más saludable, ¿qué nos pasó? Es una buena pregunta. Porque hoy en día uno ve que mucha gente sigue pensando en la mente y el cuerpo como cosas totalmente aisladas. ¿De dónde salió esa idea moderna?
La culpa de esa visión tan fragmentada la tiene en gran medida la llegada de la modernidad, y un filósofo en particular, René Descartes. Ah, el famoso Descartes. Sí, Descartes introduce un dualismo extremo. Él divide la realidad humana en dos sustancias que son incompatibles entre sí. Por un lado, la res cogitans. Que sería la sustancia pensante, ¿verdad? Exacto, la mente inmaterial. Y por otro lado, la res extensa, que es la sustancia física. El cuerpo visto puramente como una máquina de relojería sujeta a las leyes de la física. A ver, detengámonos aquí un momento, porque esto suena exactamente a cómo funciona mucha de nuestra medicina y de nuestra psicología actual. Lamentablemente sí. O sea, la visión de Descartes es como imaginar que el ser humano es un vehículo biológico, un auto, y la mente es el conductor. Es la analogía perfecta. La mente maneja y el cuerpo obedece. Y si el auto se avería, vas al mecánico, arreglas los frenos físicos y ni te molestas en preguntarle al conductor cómo se siente. Tal cual. Eres solo un ensamble de partes. Y el ensayo de Jesús Peña señala que esta separación, en su momento, ayudó mucho a que avanzara la medicina moderna, ¿cierto? Sí, claro, porque al separar la mente sagrada del cuerpo físico, le quitó ese estatus de intocable al cuerpo. Permitió que se hicieran autopsias, cirugías, estudios anatómicos sin tanto peso religioso. Entiendo ese beneficio práctico, pero entonces pregunto, si esto ayudó a la medicina, ¿por qué el ensayo señala que nos dejó con un enorme problema ontológico? O sea, si el cuerpo es un auto biológico y la mente un fantasma inmaterial, ¿cómo diablos logra ese fantasma girar un volante de carne y hueso? Bueno, ahí le diste al clavo. Esa es precisamente la falla monumental de la teoría de Descartes. ¿Él llegó a explicar eso? Lo intentó. Sugirió que el alma inmaterial interactuaba con el cuerpo físico a través de una pequeña estructura en el centro del cerebro, la glándula pineal. ¿De verdad? Sí, pero mecánicamente no tiene ningún sentido. Un pensamiento que no tiene masa ni energía física no puede mover átomos físicos. Es imposible bajo las leyes de la física. Claro, un fantasma no puede presionar un pedal. Exacto. Esto creó lo que en filosofía llamamos el problema mente-cuerpo, un abismo ontológico enorme. Nos dejó con una visión fracturada que la ciencia contemporánea afortunadamente ha estado intentando reparar. Y esto nos lleva a reevaluar urgentemente el papel de nuestro cuerpo, porque aquí es donde la biología misma se niega a ser tratada como un simple auto. Así es. Según detalla la investigación de Peña Vázquez, la neurociencia actual demuestra que el cuerpo no es un receptor pasivo. La corteza cerebral es un mapa interactivo increíble. Es todo un ecosistema. Exacto. Tienes el lóbulo frontal sosteniendo nuestro juicio moral, el temporal albergando memorias, el sistema límbico regulando emociones. Todo está vivo y conectado. Y para derrumbar finalmente a Descartes, el ensayo nos presenta a un neurocientífico clave, Antonio Damasio. Ah, sí, el autor de un libro que tiene un título muy apropiado para esta charla, ¿no? Sí, El error de Descartes. Damasio sostiene que la mente no flota por encima de la biología como un ente separado. La mente emerge de interacciones complejísimas entre el cerebro, el organismo entero y el ambiente. El texto menciona un concepto clave de Damasio que me pareció fascinante, llamado el marcador somático. Fundamental para entender esto, sí. Pero quiero entender cómo se siente eso en la vida real. A ver, digamos que alguien está eligiendo un nuevo trabajo. Ok, buen ejemplo. Tiene dos ofertas sobre la mesa. Una paga mucho más dinero, pero la otra parece tener un ambiente de trabajo mucho más sano. Se hace la típica lista de pros y contras en un papel. Algo súper lógico y racional. ¿Qué papel juega el cuerpo biológico ahí? Juega el papel principal, aunque la persona ni siquiera se dé cuenta. Fíjate, cuando alguien imagina aceptar el trabajo que paga más, pero sabe que tendrá un jefe tóxico, el cerebro simula ese futuro. Ajá. Y el cuerpo reacciona en el presente. Se tensa el estómago, la respiración se hace un poco más corta, tal vez hay una ligera sudoración. Se siente la ansiedad físicamente. Exactamente. Esos cambios físicos sutiles son el marcador somático. Son señales corporales que le están gritando a la mente racional. Cuidado, esto es peligroso. ¡Wow! O sea que el cuerpo opina. Constantemente. De hecho, Damasio descubrió algo increíble en pacientes con daños en las áreas del cerebro que conectan las emociones con el razonamiento.
¿Qué les pasaba a estos pacientes? Podían pasar horas de horas analizando listas de pros y contras sobre detalles insignificantes como a qué restaurante ir y eran incapaces de tomar una decisión. Porque sin la emoción del cuerpo, la razón pura, esa lógica fría, simplemente se paraliza. ¡Qué locura! O sea, la idea de que somos seres puramente lógicos y cerebrales es biológicamente imposible. Una ilusión total. Una completa ilusión. Nuestras tripas y nuestras emociones literalmente votan en la junta directiva de nuestras decisiones más racionales. Esto cambia por completo cómo vemos nuestra fisicalidad, ¿verdad? Completamente. Ya no es solo un montón de carne y huesos. Es la diferencia entre lo que la fenomenología alemana llama Körper y Leib. A ver, explícanos esos términos. Cuerpo es el cuerpo visto como un objeto material anatómico. Por ejemplo, el estómago, que simplemente hace la digestión. El hardware puro. Exacto. Pero Leib es el cuerpo vivido, el cuerpo sentido. Es ese mismo estómago cuando se hace un nudo de nervios porque vas a hablar en público o porque tienes que tomar una decisión difícil. La conciencia misma requiere de ese mapeo constante del cuerpo sentido para existir. Es fascinante, pero espera, esto me genera otra duda inmensa. A ver, dime. Si todo este sistema de toma de decisiones está basado en señales nerviosas, palpitaciones, químicas y sinapsis, seguimos hablando de un mecanismo físico, de biología pura. Sí, en su base sí. Entonces, ¿cómo pasamos de la materia pura a la experiencia subjetiva? ¿Cómo es que un impulso eléctrico en el cerebro se convierte, digamos, en la experiencia profunda de sentir nostalgia al oler café recién hecho? Bueno, acabas de chocar de frente con lo que en filosofía y ciencia cognitiva se llama el problema difícil de la conciencia. El problema difícil. Suena intimidante. Lo es. Es el salto del hardware al software. El ensayo de Peña Vázquez desglosa cómo varias teorías intentan explicar esto. El monismo fisicalista, por ejemplo, intenta decir que la mente es solo el cerebro trabajando y ya, sin ningún misterio adicional. Una visión muy reduccionista. Demasiado. Por eso, la postura que está ganando mucho terreno y que el texto destaca es el emergentismo. El emergentismo es esta idea de que la mente surge de la complejidad biológica, pero luego adquiere una especie de autonomía. Tal cual. La metáfora del hardware y software aquí se queda un poco corta. Porque en el emergentismo, la mente adquiere lo que los filósofos llaman causalidad descendente. A ver, ¿cómo funciona eso de la causalidad descendente? Significa que de la materia biológica emerge una mente inmaterial, sí, pero luego esa misma mente tiene el poder real de alterar la materia física que la creó. ¡Wow! O sea, la mente afectando al cuerpo de regreso. Exacto. Piensa en el estrés. Un pensamiento prolongado de preocupación, que es inmaterial, puede causar una úlcera estomacal, que es un daño físico muy real. O sea, el hardware crea un programa, y luego ese programa empieza a reprogramar y a modificar físicamente los cables del hardware. Es alucinante. Es una maravilla de diseño. Pero, pregunto, ¿cómo miden esto los científicos en un laboratorio? Porque el ensayo menciona a un investigador llamado Giulio Tononi y su teoría de la información integrada. Sí, una teoría interesantísima. Y además dice que usa una métrica matemática, creo que llamada phi, para medir esto. Así es. Tononi postula que la conciencia no es una sustancia mágica que flota por ahí. Él dice que es una propiedad fundamental de cualquier sistema físico que tenga la capacidad de integrar información de una manera altamente compleja y diferenciada. Ajá. Y el nivel de conciencia de ese sistema se mide con esa letra griega, la métrica phi. A mayor integración, mayor conciencia. Un momento. Si es solo integración de información, me surge una analogía moderna. Un teléfono inteligente integra muchísima información. De acuerdo, procesa muchísimo. Cruza los datos del GPS, sincroniza la agenda, revisa mis hábitos de compra, todo en fracciones de segundo. ¿Significa eso que mi teléfono tiene un nivel de phi? ¿Es mi teléfono un poco consciente? Es una excelente objeción, y es la duda natural al escuchar esta teoría. Pero la diferencia crucial en el modelo de Tononi es para quién se está integrando esa información. ¿Para quién? Sí. En el caso del teléfono inteligente, toda esa información hipercompleja se integra para un observador externo. Para el usuario. Para mí. Exactamente. El teléfono no sabe que es un teléfono. No tiene una experiencia interna de ser un dispositivo.
El cerebro humano, en cambio, integra la información de una forma que el sistema genera su propia perspectiva interna. Se vuelve autorreferencial. Eso es. Esa integración masiva y autorreferencial es la experiencia de estar vivo. El sistema sabe que existe. Entendido. Qué buena explicación. Y según el ensayo, hay otra teoría importante debatiendo o complementando esto en la arquitectura mental actual, ¿verdad? Sí, la teoría de Stanislas Dehaene. La teoría del espacio de trabajo neuronal global, o GNWT, por sus siglas en inglés. Según leo aquí, esta teoría dice que la conciencia ocurre cuando una información específica es amplificada y distribuida por toda la red del cerebro. Correcto. Pasa de ser algo local a algo global. Podemos compararlo con un trending topic viral, pero dentro de la cabeza. O sea, donde una pieza de información llega a un espacio global, donde todos los sistemas, el habla, la memoria, el juicio moral, pueden acceder a ella al mismo tiempo. Esa es una metáfora brillante de verdad. Imagina todos los procesos inconscientes que ocurren en el cerebro de una persona ahora mismo. Cosas como regular la temperatura corporal o procesar el zumbido de la nevera de fondo. Exacto. Nadie es consciente de esos procesos todo el tiempo, porque no ganan suficiente relevancia. Pero si de repente alguien huele a humo en la casa, ¡Uy! ahí sí se prende todo. Esa información sensorial rompe el umbral, gana tensión, se amplifica enormemente y entra de golpe a este espacio de trabajo global. Es como cuando, no sé, a las 3 de la mañana uno está intentando dormir y el cerebro decide que el recuerdo de cuando saludaste a alguien en la calle y esa persona te ignoró es la tendencia número 1 del momento. Una tendencia terrible, pero sí. Y de repente, ese simple recuerdo vergonzoso tiene acceso a todo tu sistema integral. El corazón se acelera, las cuerdas vocales tal vez murmuran un «qué vergüenza» y tu sistema de memoria empieza a buscar excusas desesperadamente. Exactamente eso. Esa distribución global es lo que permite una respuesta coordinada y consciente de todo el organismo. Tiene mucho sentido. Pero, y aquí es donde el artículo de Peña Vázquez nos pide hacer una pausa. Debemos mirar el panorama general de este análisis, profunda. A ver, ¿qué nos falta? Tononi y Dehane explican de manera maravillosa cómo el cerebro físico procesa la información y cómo genera una experiencia consciente unificada. Nos explican la maquinaria fina de la mente, digamos. Exacto. Pero, y esto es clave, procesar información no es lo mismo que encontrarle sentido. Hay un nivel superior que la mente por sí sola no cubre. Claro. O sea, saber que una estufa hirviendo quema en la piel, eso es procesar información. Pero decidir saltar voluntariamente a un incendio para salvar la vida de un extraño, eso es otra cosa completamente distinta. Totalmente distinta, va contra el instinto. Ningún trending topic neuronal o integración de datos por sí sola explica por qué el ser humano siente la necesidad de trascendencia o por qué se sacrifica por valores abstractos. Y ahí es exactamente donde el ensayo nos lleva a la tercera gran dimensión de nuestra complejidad, la dimensión espiritual. Una dimensión que a veces asusta un poco mencionar en el ámbito científico, ¿no? Sí, pero el autor hace una aclaración indispensable. Cuando hablamos del espíritu, o de la dimensión noética, como se le llama clínicamente, no nos referimos a la religión institucional. No se trata de qué dogma se profesa. Para nada. Se refiere a la búsqueda humana innata de significado último. Es lo que nos hace radicalmente diferentes del resto de los seres vivos. Es interesante porque el autor se apoya en la filosofía de Max Scheler, y hay una frase de él en el texto que me pareció fascinante. Scheler dice que el espíritu es lo que permite al ser humano ser el asceta de la vida. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa la capacidad de objetivar nuestra propia biología y oponernos a ella. Míralo así. Un animal está atado de manera absoluta a su entorno y a sus impulsos. Si un león tiene hambre y tiene una presa enfrente, simplemente come. No hay un debate ético interno. Es biología pura actuando. Exacto. El ser humano, en cambio, gracias a esta dimensión espiritual, puede tener un hambre atroz, tener su comida favorita enfrente y decidir decir no. ¿Puede elegir ayunar? Ajá, puede ayunar por una convicción política en una huelga de hambre, por un tema moral o simplemente por decidir compartir esa comida con alguien que la necesita más. El espíritu es, fundamentalmente, la capacidad de la voluntad para decirle no al dictado de los instintos biológicos.
O sea, es la libertad última. La libertad de no ser un simple esclavo de nuestra propia amígdala o de nuestras hormonas. Exactamente. Y creo que, revisando las fuentes de hoy, no hay un ejemplo empírico más profundo y conmovedor de esto que el trabajo de Viktor Frankl, ¿cierto? El psiquiatra y creador de la logoterapia. Su historia es vital para entender este punto. Porque lo de Frankl no es una teoría armada cómodamente en un laboratorio. Para nada. Él sobrevivió a los horrores de los campos de concentración del Holocausto. Así es. Y él observó algo increíble en medio de esa atrocidad insondable. Vio cómo personas que habían sido despojadas de todo, sometidas a hambre extrema, tortura y un terror psicológico constante, lograban conservar una dignidad inquebrantable. Vio el espíritu humano resistiendo en las peores condiciones imaginables. Y a partir de esa vivencia tan cruda, Frankl postula algo revolucionario para la psicología. Él dice que la dimensión espiritual es la zona sana del individuo. La zona sana. Sí, es un núcleo intocable que nunca bajo ninguna circunstancia enferma. El cuerpo puede marchitarse, la mente puede quebrarse, pero ese núcleo espiritual permanece intacto. ¡Wow! Conocer esto, ¿cómo cambia la forma en que enfrentamos una enfermedad o una crisis moderna? Si el núcleo de una persona nunca enferma, las implicaciones son inmensas. Son gigantescas. Imagina a alguien que enfrenta una depresión clínica severa o una enfermedad terminal. Su cuerpo físico está fallando terriblemente, su psique está sufriendo mucho. Pero según Frankl y la logoterapia, su espíritu, su motivación primaria de voluntad de sentido, sigue ahí, intacta. Sigue teniendo la capacidad de elegir qué actitud tomar ante ese sufrimiento. Y esa constatación inquebrantable de la voluntad de sentido nos obliga a redefinir cómo cuidamos de nosotros mismos y de los demás. Nos lleva a los modelos integrales de salud que destaca el texto de Peña Vázquez. Claro, porque no podemos seguir tratando a los pacientes como autos averiados. Imposible. Si curamos el cuerpo biológico de una persona, pero dejamos completamente abandonado su vacío existencial, estamos haciendo un trabajo a medias. Por eso hasta instituciones como la Organización Mundial de la Salud han tenido que evolucionar, ¿no? Sí, han ido empujando hacia un modelo biopsicosocial. Y muchos expertos proponen también espiritual. Hay que atender todas las dimensiones. Para evitar seguir cayendo en esa vieja trampa de Descartes de aislar las partes, el ensayo trae a colación el modelo AQUILE de un pensador llamado Ken Wilber, el modelo de los 4 cuadrantes irreducibles. Es un mapa muy útil de la realidad humana. Básicamente advierte que cualquier fenómeno humano debe mirarse siempre desde 4 frentes. Lo interior individual, lo exterior individual, lo interior colectivo y lo exterior colectivo, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, si queremos entender y tratar la depresión de alguien, debemos mirar los neurotransmisores de su cerebro, que sería lo exterior individual. Lo biológico. Sí, pero también hay que atender su molor subjetivo y sus pensamientos, que es lo interior individual. Y además entender si hay dinámicas tóxicas en su familia o comunidad, que sería lo interior colectivo. ¿Y lo exterior colectivo? Sería el sistema económico o social que quizás mantiene a esa persona en un estado de pobreza o estrés constante. Si el profesional de la salud omite un solo cuadrante en su diagnóstico, la solución probablemente va a fracasar. Todo es irreducible. Es una visión muy completa y compleja. Ahora, quiero plantear un tema que me pareció loquísimo en el texto. ¿Qué pasa cuando cruzamos la frontera y la ciencia trata de meter la espiritualidad extrema dentro del cuadrante de la biología pura? Ah, ¿te refieres a la neuroteología? Esa misma. El ensayo menciona las investigaciones de un científico llamado Andrew Newberg. Es fascinante. Ellos han metido a monjes budistas y a monjas franciscanas en potentes escáneres cerebrales, justo mientras meditan o oran intensamente. Sí, es un intento moderno de cartografiar qué partes de nuestra biología sostienen la experiencia mística o de lo sagrado. ¿Y qué encuentran en esos escáneres? Los resultados son impresionantes. Durante los picos más profundos de experiencia espiritual, los escáneres muestran una actividad inmensa en la corteza prefrontal, que es la zona que enfoca la atención. Ajá, una concentración profunda. Pero ocurre algo más revelador en otra parte. Se observa una desactivación casi total en los lóbulos parietales. ¿Y por qué es tan importante que se apague esa zona específica?
porque el lóbulo parietal es el encargado de ubicarnos en el espacio. Su trabajo principal es trazar una línea imaginaria constante en tu mente que te dice, aquí termino yo y aquí empieza la silla en la que estoy sentado. Es como el encargado de mantener la frontera del ego, el yo. Exactamente. Al apagarse esa zona neurológica, la frontera literalmente desaparece. El cerebro de esa persona no puede encontrar dónde termina su cuerpo físico y dónde empieza el resto del universo. ¡Wow! ¡Qué intenso! Y el resultado subjetivo es esa sensación abrumadora de unidad cósmica o comunión con Dios que suelen describir los místicos de todas las tradiciones. Ok, todo esto es maravilloso, pero voy a levantar una bandera de precaución y ser la abogada del diablo aquí en este debate filosófico. Adelante. Si la evolución hizo que el cerebro humano estuviera, digamos, preprogramado para la espiritualidad, simplemente porque apagar el ego reduce el estrés masivamente y ayuda a que la tribu sobreviva unida, Entiendo por dónde vas. ¿no significa eso que Dios, o lo trascendente, es solo un truco químico de supervivencia? Una alucinación súper útil que creó nuestra biología para poder soportar la angustia de estar vivos. Es una excelente pregunta. De hecho, es la duda más lógica que surge y a la vez la trampa más común del reduccionismo materialista. Pero el ensayo aclara esto. Hay que tener mucho cuidado metodológico. El mismo investigador, Newberg, es muy claro al respecto. ¿Qué responde él? Que el escáner cerebral solo puede medir el mecanismo fisiológico de la experiencia, no la realidad de lo experimentado. Volvamos a un ejemplo muy terrenal. A ver. Si alguien come una manzana deliciosa mientras está dentro del escáner, vas a ver que las áreas del placer y el gusto en el cerebro se iluminan como un árbol de Navidad. Claro, el escáner demuestra que esa persona está experimentando la manzana. Pero, y aquí está el punto clave, la iluminación en la pantalla del escáner no crea la manzana. La manzana es una realidad externa objetiva. Ah, entiendo. O sea, el escáner no te dice si la manzana existe fuera del cerebro o no, solo muestra cómo reaccionas a ella. Exacto. La ciencia nos muestra que hay una receptividad neurológica al espíritu. Tenemos la antena de radio instalada de fábrica, por así decirlo. Muy buena analogía. Pero la ciencia es absolutamente incapaz de afirmar o negar si esa realidad espiritual exterior que transmite las señales existe o no. Comprobar que nuestra biología está diseñada para experimentar lo trascendente no anula lo trascendente. De hecho, para muchos podría sugerir lo contrario. Totalmente. Sugiere que fuimos diseñados con un propósito que va más allá de la simple materia. Es una síntesis que produce un asombro renovado. De verdad, si miramos la visión trinitaria que Jesús Peña Vázquez ha expuesto a lo largo de este ensayo, todo empieza a encajar con una elegancia que el pobre Descartes nunca imaginó. Una sinfonía completa, como decíamos al principio. Exacto. El cuerpo no es una cárcel torpe, es el ancla material y sensorial vibrante de nuestra existencia. La mente funciona como ese procesador de significado fenomenal. El espacio de la conciencia. Ajá. Y el espíritu, finalmente, es ese motor incombustible de trascendencia, que nos permite decir no a la simple supervivencia animal. Es un modelo que, en definitiva, nos devuelve la dignidad completa como seres humanos. Nos recuerda que curar de verdad requiere cuidar los engranajes físicos, sí, pero también entender profundamente las emociones y, sobre todo, nutrir el propósito de vida. Verdaderamente fascinante. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Pero para cerrar este viaje, queremos dejar sobre la mesa una provocación. Un pensamiento inspirado en las ideas de Max Scheler, para que cada persona lo reflexione por su cuenta. Excelente. A ver esa pregunta. Si la esencia de nuestro espíritu es precisamente la capacidad de distanciarnos y decir no a nuestros instintos biológicos más básicos, ¿cómo protegemos esa libertad espiritual en una era moderna que está diseñada con algoritmos muy precisos específicamente para sobreestimular nuestra biología y capturar nuestra atención constantemente? Tremenda reflexión para llevarse a casa. Dejamos esa interrogante flotando. Y a quienes nos escuchan asiduamente en este programa, queremos hacerles unas invitaciones muy especiales antes de despedirnos. Así es.
No olviden suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita para no perder las reflexiones hechas por Jesús Peña, que siempre nos invitan a pensar más allá. Además, invitamos a visitar la página web www.menteyaprendizaje.edu.do y, por supuesto, invitamos a buscar el programa en Spotify como Mente y Aprendizaje para que puedan escucharnos en cualquier lugar. Ha sido un análisis profundamente revelador, como siempre. Nos escuchamos en la próxima inmersión en los misterios de la experiencia humana.